Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema ¿qué hacer para una buena salud mental? Cuarta y última parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Gloria sea al gran sumo sacerdote, gran pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está, bendita es tu presencia, Espíritu Santo. Amados, hagámonos imitadores de aquellos que por la fe y habiendo esperado con paciencia, alcanzan y heredan las promesas. Nunca olvides que la fe y la paciencia son frutos del Espíritu Santo, precisamente para alcanzar las promesas. Escrito está en la carta a los Romanos, capítulo 14, versos 5, 6, 22 y 23. Uno juzga iguales todos los días, otro hace diferencia entre día y día. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. El que duda es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Escucha con atención lo que nos habla Dios a través del apóstol Pablo, porque fue un gran varón de Dios con una buena salud mental. Dice aquí en Honra al Señor que uno juzga iguales todos los días. Para esas personas no hay diferencia, no hay progreso, no hay bienestar, no hay paz. Pero dice que otro sí hace diferencia entre día y día. Entonces le dice el Señor, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Escúchalo bien. Hay que estar convencido. Lo único que verdaderamente nos convence de que estamos seguros de lo que estamos pensando es precisamente la gracia del Señor en su palabra. Mira lo que dice, el que hace caso del día, o sea, para el que es iguales todos los días, lo hace para el Señor. Quiere decir que esta persona todos los días va a estar muy bendecida. Y el que no hace caso del día, o sea, el que hace diferencia entre día y día, para el Señor no lo hace, porque cada día le viene la reprensión de sus pecados, el castigo, el mal lo persigue, vienen las desgracias. Entonces para ese sí hay diferencia entre día y día. Por eso el Señor dice aquí seguidamente, dice, ¿tienes tu fe? Es para que te respondas a ti mismo. Tenla para contigo delante de Dios. Mira, la fe hay que tenerla, hay que vivirla, hay que creerle al consejo, a la dirección, a la palabra del Señor. Seguidamente dice, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Feliz, gozoso el hermano que no se condena a sí mismo. ¿Por qué? Porque dice que no se condena a sí mismo. Porque es que la conciencia, cuando obramos mal, esa conciencia nos está obrando juicio y nos está condenando. Entonces por eso dice el Señor, feliz, gozoso el hermano que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Mira. Porque es que en el mundo la gente aprueba el pecado. Saben que la conciencia les está dando testimonio de que lo que van a hacer o lo que están haciendo está malo y sin embargo lo siguen haciendo.
se siguen tropezando en la misma piedra todos los días. Entonces por eso dice que ellos se condenan en lo que aprueban, porque para ellos es normal, tienen una conciencia cauterizada. Dice, el que duda es condenado. Mira, el que es incrédulo es condenado, porque no lo hace con fe. Mira, y todo lo que no proviene de la fe es pecado. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la que nos lleva a obedecer. Mira, oidores y hacedores. Luego los que no reciben la palabra del Señor y no la hacen, pues no tienen fe y sencillamente están en pecado. Escrito está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, del verso 3 al 5. Escrito está en la carta a los Hebreos, capítulo 4, verso 12. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mira lo efectivo que es la palabra del Señor en nuestros corazones y en nuestras mentes. Dice aquí en la carta a los Hebreos que la palabra de Dios es viva. Así como Dios es vivo, su palabra es viva, porque el verbo y Dios son una misma cosa. Y además de viva, dice que es eficaz. Es una palabra muy fuerte contra todo lo malo. Dice, y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios es tan fuerte que corta los malos pensamientos y también las malas intenciones. Mira, dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. O sea, hasta romper las ligaduras de los pecados que hay en el alma y también de los pecados que hay en el espíritu, en malos razonamientos. También dice que penetra las coyunturas y los tuétanos, o sea, lo que une el alma con la carne o el espíritu con la carne. Esas son las coyunturas. También la palabra de Dios rompe esas uniones, esas ligaduras, hasta los tuétanos, esos pecados que están arraigados allí en la carne, que son difíciles de dejar. Y discierne los pensamientos, hace diferencia entre el bien y el mal en nuestros pensamientos y en las intenciones del corazón. Mira, todo eso lo hace la palabra. Y qué bueno es tener conocimiento de la palabra del Señor, precisamente para librarnos de la tentación. Escrito está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, del verso 3 al 5. Pues aunque ahondamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Mira qué tan efectiva es la palabra. Dice aquí Dios a través del apóstol Pablo, dice, pues aunque andamos en la carne, porque mientras estemos vivos vamos a estar andando en la carne. Dice, no militamos según la carne. Mira, no hacemos las cosas según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Mira, nosotros tenemos defensas en Dios contra los malos deseos de la carne. Esa es la palabra que está allí en tu corazón, defenderte de los malos deseos de la carne. Dice que esas armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles son esas armas? Pues la misma palabra de Dios. Ya leímos que es viva y es muy fuerte. Aquí está diciendo que es muy poderosa para destruir las fortalezas y las potestades de los malignos. Nunca ellos serán más fuertes que nosotros, porque la palabra de Dios es más fuerte y está en nuestros corazones. Por eso dice, derribando argumentos de la carne en sus malos deseos y toda altivez del espíritu que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo, escúchalo bien, nos da el poder de cautivar todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Mira,
a la obediencia al verbo, a la palabra. Mira qué tan efectivo. Nosotros por la palabra y en la fe determinamos qué hacer. Y si estamos en Dios, pues lógicamente vamos a determinar por la voluntad de Dios, por sus mandamientos, por su ley. Contamos con la gracia del Señor. Tenemos el espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Escrito está en la primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 1 y 2. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Aquí el Señor termina el mensaje de esta mañana con este pasaje en la carta de Pedro. Dice aquí Dios a través del apóstol Pedro, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. ¿Qué padeció nuestro Señor Jesucristo? Agravios, injurios, insultos. Mira, ¿y todo por quién? Por nosotros, porque Él fue un hombre santo. Dice, vosotros también, nosotros que tenemos la gracia, armémonos del mismo pensamiento. O sea, terminemos con esos agravios y esas injurias. Mira, pues quien ha padecido esos agravios y esas injurias en la carne, terminó con el pecado. Se refiere a Cristo. Así que nosotros también debemos de terminar en el poder de Cristo con el pecado para ya no sufrir más agravios ni más injurias, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Mira, ya nosotros no somos carnales. Dios nos cuenta como hombres y mujeres espirituales, en el poder del Espíritu Santo, en el uso del raciocinio, en la meditación y en la reflexión de nuestros actos, por la determinación en la rectitud de nuestras obras. Mira, dice, entonces conforme, dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, a la codicia del mal, sino conforme a la voluntad de Dios, que es buena por todas sus misericordias, que es agradable porque nos da, esa voluntad de Dios nos da una vida de gozo y de paz, y que es perfecta porque la voluntad de Dios es por toda justicia y nos lleva a la rectitud. Es precisamente allí, en la voluntad de Dios, donde alcanzamos una salud mental. Salud mental quiere decir saber determinar el bien para nosotros y el bien para nuestro prójimo. De allí que el segundo mandamiento sea, amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que el Señor te dé esa salud mental para ti y toda tu casa. Amén, amén y amén.